buenas noches, hermanos, amigos. Gracias a Dios sobrevivimos a la lluvia, al diluvio y volvimos a ver el sol, el arco iris, y la vida continúa. Y nosotros hoy, por la gracia de Dios, vamos a continuar con nuestro estudio que estamos llevando con el método cronológico del libro de los libros, la Biblia. Comenzamos en Génesis capítulo 1, ya vamos por el capítulo 15. Nuestros estudios se parecen un poco a las eras geológicas por la duración que tienen. Cada tanto hay un cambio, ¿no es cierto? Pero estamos avanzando firmemente, gracias a Dios. El capítulo 15 de Génesis es un capítulo precioso que hay que leer, meditar, como estuvimos estudiando esta mañana con el hermano Heinz, el que mira con atención a la perfecta ley, la de la libertad, va a encontrar allí bendiciones increíbles, va a encontrar tantas cosas en Génesis capítulo 15. Ustedes saben que allí se encuentra una declaración tan importante que después aparece en la carta a los Romanos, el capítulo 4, como vamos a ver durante el estudio, y fue lo que le llevó a un hombre que estaba en el catolicismo como monje a convertirse al Evangelio, nada menos, y promovió en el siglo XVI lo que se conoce en la historia secular como la reforma religiosa del siglo XVI. Se llamaba Martín Lutero. Leyendo la Biblia, encontró esas palabras benditas: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vio que la salvación se basa en la fe. Bueno, está en este capítulo 15. Este capítulo 15 de Génesis es un capítulo, toda la Biblia es preciosa, todo es un tesoro, pero este capítulo 15 tan importante es por la trascendencia, por lo que acontece aquí. Y parece que incluso leyendo uno encuentra que ocurren un poco algunas cosas que para nosotros serían extrañas hoy. Y están la apunte ahí, incluso se va a proyectar, pero yo quiero hacer una cosa ahora, quiero leer el capítulo 15 de Génesis. Si quieren abrir sus Biblias y acompañarme en la lectura, el capítulo 15 de Génesis es un capítulo precioso que realmente hay que leerlo, releerlo, disfrutarlo, degustarlo, como cuando uno encuentra una cosa tan deliciosa que le gusta y que jamás pierde vigencia, siempre tiene un gusto precioso. El capítulo 15 del libro de Génesis. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham. Están notando que todavía acá no se llama Abraham, es Abram. Después vino el cambio de nombre, ¿no? Verso 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
No sé si ustedes acostumbran a subrayar sus Biblias, pero este verso 6 merece ser subrayado. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. 21 versículos del capítulo 15 de Génesis. Tantas cosas preciosas hay aquí. Tal vez lo que no aparece en el apunte vamos a mencionarlo así. Por ejemplo, que Dios tiene un gobierno soberano sobre todo el universo y sobre todas las naciones. Dice la Biblia que Él quita reyes, pone reyes. Y aquí se nos da un pantallazo hacia el pasar y dice que Israel iba a estar esclavizado 400 años en la tierra de Egipto y después iban a regresar y le iba a dar esa tierra. Y agrega, porque la maldad de los amorreos no ha llegado a su colmo. Quiere decir que Dios estaba controlando la evolución de la maldad. Fijémonos bien esto, porque también hoy está ocurriendo lo mismo. Siempre ocurre porque Dios gobierna el universo. La maldad del amorreo no ha llegado a su fin hasta aquí. Vamos a esperar un poquito. Cuando llegue a su colmo, yo voy a intervenir. Así el Señor siempre a través de la historia estuvo interviniendo en las naciones. Uno se pregunta así, ¿por qué habrá caído este imperio? ¿Por qué cayó este otro? ¿Por qué alguien ganó esta guerra? ¿Por qué la perdió? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Los por qué están en la Biblia, están la respuesta en la palabra de Dios. Dice que Dios le dijo y le previno. Bueno, hay que tener fe. Acabamos de cantar un himno que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Grandes, fieles. La fe honra a Dios y Dios honra la fe. Abraham creyó, el verso 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Interesante. Bien, entonces vamos a mirar juntos el apunte que tenemos, que les fue entregado. Dios habló a Abraham en visión, diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí tenemos por primera vez estas dos pequeñas palabras, pero maravillosas, que son, no temas.
Qué importante es eso, ¿no? No temas. ¿Hay temor en nosotros? Dice que el miedo en el ser humano viene desde el Génesis, desde el jardín de Edén cuando entró el pecado. Tuve miedo y me escondí, dijo Adán. Tuve miedo y me escondí. El temor está adentro. Y el Señor siempre que habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no temas, porque el Señor sabe que tenemos miedo. A veces decimos, no tengo miedo, yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Y hay uno se ufana, ¿no es cierto? Incluso hay un himno que dice, no tengo temor, no tengo temor. Dice que un hermano iba tarareando ese himno una vez por un camino un poco desierto en el monte. No tengo temor, no tengo temor. Y escuchó un ruidito en el monte. Y paró enseguida y pegó una embalada para atrás, corriendo. Era un caballo normal que se movía. ¿No tenía temor? ¿Cómo eso? Entonces no temas. Y dice que estas bellas palabras, no temas. Abraham necesitaba esta reafirmación en este momento porque como resultado de sus acciones en Génesis 14, algunos vecinos poderosos se habían convertido en sus enemigos. Si recordamos un poco la lección anterior, él había tenido una guerra con unos cuantos reyes y con 318 personas que eran sus siervos, él les ganó y los derrotó y recuperó a Lot y a todas las cosas que habían llevado. Eso está en el capítulo 14. Bien, entonces toda esa gente que fue derrotada quedó, sí, derrotada, pero como a sus enemigos. Entonces él necesitaba esta palabra, no temas, yo soy tu escudo. Tu escudo quiere decir que te rodea. Hay ¿cómo se llama esto? Antimisil, un arma poderosa que dice que usa Israel mucho, porque los misiles que le llueven a veces de todos lados, ellos tienen que tener un escudo. Y se llama Scott, en inglés seguramente, ¿no? ¿Y qué hace ese misil? Es un antimisil que cuando viene aquel, le sale en el aire y lo intercepta. Yo soy tu escudo, yo soy tu escudo, tu protección, estoy rodeándote. No temas, no temas, yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Punto 2. Abraham recordó al Señor que él y Sara estaban todavía sin hijos. Como diciendo, todo está bien, pero vos me vas a dar heredad, me vas a dar esta tierra, me está haciendo muchas promesas y el hijo. No tenemos hijos, no me has dado prole. ¿Cómo eso? Y sugirió que un joven siervo damasceno quiere decir de la ciudad de Damasco, capital de Siria, llamado Eliezer, fuera adoptado como su heredero. Pero su propuesta fue denegada. Eliezer sería después usado para ayudar a Abraham de otra manera, que se encuentra en Génesis 24, donde aparece que Abraham le pidió a ese siervo, Eliezer, su mayordomo, que fuera a buscar esposa para su hijo Isaac. Muy fiel siervo. Entonces, el punto 3. Dios una vez más prometió un hijo a su anciano siervo, añadiendo estas palabras: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Aquí tenemos otra pequeña prueba de que la Biblia es la palabra de Dios. Hoy sabemos que hay probablemente tantas estrellas como granos de arena en las playas del mundo. Pero en los días de Abraham, los hombres creían que el número total de estrellas no pasaba de 1200. Había pocas estrellas en el entendimiento de ellos, o sea que no podían contarlas. Tampoco nosotros podemos contarlas. Entonces, mira ahora los cielos. Otra prueba, porque Dios, naturalmente, el Creador, le puso esa comparación y le diga, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Tanto se cumplió y tan fiel es Dios que la descendencia de Él sigue hasta hoy y sigue aumentando y sigue creciendo.
y tan fielmente se cumplirá, así como Dios le prometió. El punto 4. Cuando Dios había terminado de hablar, se nos dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta es la primera mención bíblica de 3 grandes palabras y cada una de ellas merece nuestra consideración. Letra A, creyó. Esto no quiere decir que Abraham fue el primer hombre que creyó en Dios, sino que su fe es el modelo para todos los futuros creyentes. En la carta de los Romanos, el capítulo 4, aparece esto que, como dije, fue lo que le llevó a Martín Lutero a convertirse cuando comenzó a estudiar la carta a los Romanos. Y en el capítulo 4 se menciona casi en todo el versículo, en todo el capítulo, pero especialmente el verso 6. Romanos capítulo 4 y el verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Atribuye justicia sin obra. O sea que no era por obra, esto es el Evangelio. Dios atribuye justicia sin obra. En el verso 3 está transcripto aquello que figura en Génesis 15, verso 6. Porque, verso 3, Romanos 4, verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y así, Abraham, dice la Biblia, que se constituyó en el padre de los creyentes. Bien, en Gálatas, el capítulo 3, la carta a los Gálatas, el capítulo 3, versículos 6 al 9, también aparece esto mismo. Gálatas, el capítulo 3, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ustedes saben que ese mismo principio es inmutable, es perdurable, es eterno. Y hasta hoy, cualquier creyente más sencillo de hoy, que le cree a Dios y le toma su palabra y le obedece así como es, porque Dios dijo, le es contado por justicia. ¿En qué sentido? Dios honra la fe, porque la fe honra a Dios y Dios honra la fe. Siempre Él responde a la fe. Eso tenemos que recordar siempre. También en la carta a los Hebreos, el capítulo 11. La carta a los Hebreos, el capítulo 11. El capítulo 11 de Hebreo se suele decir, la galería de la fe, o sea, de los héroes de Dios, de los héroes de la fe. En Hebreos 11 y los versículos 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y el verso 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, verso 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea, la fe de Abraham, un hombre de fe, cuya fe nos alcanzó hasta ahora. Así como la falta de fe tiene sus consecuencias,
La fe genuina, la fe verdadera, tiene consecuencias eternas. Tiene consecuencias que bendice a toda la descendencia. En ti serán benditas todas las naciones. Tenemos que recordar aquí algunas cosas que ya leímos en el capítulo 12 cuando estuvimos estudiando, que el Señor le dijo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Notable, ¿no? Cosas trascendentales, cosas que se han comprobado a lo largo de toda la historia y siguen comprobándose. Bien, continuamos. O sea que entonces no es que fue Abraham, sino que la fe de Abraham, y ya leímos en varias partes, dice que por fe creyó y obedeció, porque la fe verdadera, la fe genuina tiene esa consecuencia, obedece. Dice, tampoco quiere decir que Abraham agradó a Dios o que lo apaciguó, sino que creyó en Él. Creyó en Él. Se dice que una vez le preguntaron al predicador Dwight Moody si él conocía determinado versículo que era un poco controversial. Sí, conozco ese versículo. ¿Y cómo usted explica ese versículo? Yo no lo explico. ¿Pero cómo lo entiende? Yo no lo entiendo. No entiendo, no explico. Entonces se supone que usted no cree. No, yo creo. Eso sí. ¿Y por qué creo? Porque lo dice Dios. No es que yo lo entienda, ni que lo explique, lo creo. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe. La fe como de un niño que cree a su padre y a su madre. Sin mayores argumentaciones. Creyó. Dice que le fue contado. Creyó y le fue contado. Este término se traduce en el Nuevo Testamento como imputado, por imputado. Imputar significa añadir a la cuenta de uno. Aparece 3 imputaciones en la Biblia. La imputación del pecado de Adán sobre la raza humana. Romanos 3:23. Esa es una imputación importante. Vamos a leer esos versículos de Romanos porque aquí hay un mensaje del Evangelio, en realidad, una cosa que siempre conviene recordar. La imputación. Dice la imputación del pecado de Adán sobre toda la raza humana. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5, capítulo 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces allí está la imputación, se carga a la cuenta de toda la raza humana ese pecado de Adán. El pecado de Adán imputado a toda la raza humana, le fue contado. El número de imputación del pecado de la raza humana sobre Cristo. Ese pecado de la raza humana fue imputado sobre Cristo, según Isaías, capítulo 53, versículos 5 y 6. Isaías 53, versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es imputar el pecado de todos nosotros a Cristo. Vamos a suponer que esta mano me representa a mí y esta mano le representa a Cristo. Este libro que tengo sobre mí contiene todos mis pecados. Acá dice que todos nosotros, cada ser humano, se descarrió como oveja, uno de una forma, otro de otra forma, todo el mundo ha pecado. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, eso significa imputar, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y yo cómo quedo? Libre, limpio.
Eso es la imputación. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Creo yo esto? Creo. Como dijo Cristo, como dijo el apóstol Pablo, referido a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo llegó. Jehová cargó en Cristo, en la cruz, cuando Cristo gritó, lanzó aquel grito desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí, el peso del pecado sobre Cristo. Y según se entiende, fue en ese momento que su corazón estalló, reventó. Su contextura física no soportó ese hecho. Es grande, cargó sobre él. Imputar el pecado de la humanidad sobre la raza humana. 2 Corintios, el pecado de la raza humana sobre Cristo. 2 Corintios, el capítulo 5. 2 Corintios, el capítulo 5. Creyó Abraham a Dios y le fue contado, o sea, le fue imputado por justicia. En 2 Corintios, el capítulo 5, desde el verso 14, dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tan importante es creer este hecho, que cuando Dios dice que cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros, yo quedo libre. Pero hay algo que ocurre muchas veces. Está el acusador de los hermanos que siempre te dice, pero ¿será que es verdad que te perdonó, Señor, todos tus pecados? ¿Que Él llevó todos tus pecados? ¿No quedará alguno olvidado por ahí? ¿No quedará alguno pendiente? Mirá que son muchos, ¿eh? Y uno para colmo lo sabe. Dice que justamente al que mencioné, Martín Lutero, se le presentó cuando él estaba traduciendo el Nuevo Testamento al idioma alemán, en un castillo escondido, se le presentó el diablo y le presentó una larga lista de pecados. Y Lutero miró y para colmo él reconoció que era todo cierto. La primera vez que el diablo no mintió. Era verdad que le estaba demostrando esa lista de los pecados de él. Y le dijo, Lutero, ¿vos creés que con esto vas a entrar al cielo? ¿Te imaginas lo que es esto? Y todo era cierto. Y entonces Lutero le dice, en esa lista faltan todavía muchos pecados que seguramente voy a cometer de aquí hasta mi muerte. Puedes agregar a esa lista y debajo de todo escribir la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahí
Satanás desapareció, porque el acusador de los hermanos le acusa al creyente, aún al creyente salvo, y le dice, pero capaz que vos tenés algún pecado que está dando vuelta por ahí, que no entró en la cuenta. Y entonces ese pecado te trae la gripe, te trae el dolor de cabeza, te trae ese comportamiento raro. Y uno entra a dudar. Qué importante eso que estamos contando. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. Y me acuerdo también de un caso que me contaron que ocurrió, dice que en Paraguay, antes con el ferrocarril, que viajaban las personas y como se sabe allá, muchas señoras, muchas mujeres llevan la carga sobre la cabeza, en esos canastos, ayacás que le dicen en Guaraní, llevan la carga, chipas, yo no sé cómo soportan tanto y pueden equilibrarse con eso, porque va rápido. Y subió una de esas señoras al tren y seguía con esa carga encima de la cabeza. Y entonces le dijeron, ¿por qué no baja su canasto? No, dice, va a ser muy pesado para el tren. O sea que ella no se estaba dando cuenta que el tren le estaba llevando a él y a su canasto y a todo lo que hay. Bueno, el creyente también es así. Nos hace sonreír, eso no es cierto. Pero nosotros somos así. Cristo dice que llevó todo, pero nosotros cargamos ahí y vamos ahí con esa carga. Y a veces no podemos dormir y pensamos, ¿será posible? Y entonces creer es lo que trae el descanso. Yo te haré descansar. Cargó sobre Cristo el pecado de la humanidad. Hay otro versículo que está en 1 Pedro 2:24, donde dice que Él, vamos a leer 1 Pedro 2:24, hay otro más en hebreo, pero vamos a leer de 1 Pedro 2:24. Tan importante es esto, que si al menos esta noche esto podemos nosotros interiorizar, meter dentro nuestro y creer de todo corazón, fundado en la palabra. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Llevó sobre el madero, allí Él cargó, y Dios le castigó, Él pagó la culpa y la pena del pecado. Consumado es. Está listo, terminado, quedamos libres. Imputó sobre Cristo. Hay otra imputación en el punto 3 que dice, la imputación de la justicia de Dios a favor de los que creen en Cristo. Y aquí también vamos a leer de nuevo Romanos 4, donde ya leímos el verso 6, pero vamos a ver también un poquito más. La carta a los Romanos, el capítulo 4, versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y el verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y cuando el apóstol Pablo descubrió esto, él testifica en Filipenses, el capítulo 3, que toda esa justicia de la cual él se ufanaba y se jactaba como judío,
como hebreo de hebreos, como fariseo, dice que cuando él descubrió esto que estamos hablando, dice aquí en Filipenses capítulo 3, verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces esa es la imputación. Dios imputa, le mira al ser humano como justo, eso es imputarle la justicia de Cristo al que cree. Se le cuenta por justicia. Qué increíble es, a veces nos resistimos, realmente nuestra condición humana nos hace medio dudar. ¿Será posible que Dios me tiene como justo? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa justicia de Dios es superior totalmente a cualquier cosa. Lo mejor que puede hacer el ser humano, la justicia, la vida justa, lo más hermoso que el ser humano puede hacer, dice que para Dios es como trapo de inmundicia. Y lo sublime, lo que los hombres tienen por sublime, para él es abominación. En Job dice que ni aún en las estrellas, nadie vio perfección, pero Cristo sí. Entonces esa justicia de Cristo es la que me regala, nada menos, ¿no? Imputar, la imputación. Por eso decía que este capítulo 15 de Génesis tiene unas ramificaciones, unas derivaciones tan importantes, tan profundas para cada creyente, que puede deleitarse, enriquecerse una vez más y decir: gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque es un regalo. Para completar, es gratuito. Bien, continuamos. Justicia. Esta palabra, simplemente definida, significa vestido correctamente. La Biblia nos enseña que todos los pecadores estamos desnudos delante de Dios. Ya ocurrió también en Génesis. Estuve desnudo y me escondí, dijo a Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del fruto prohibido? Claro, se dio cuenta. El pecado le deja y dice que todo está desnudo y abierto delante de Dios. Algunos se dan cuenta de ello e intentan hacerse sus propias vestiduras espirituales, pero Dios los ve como trapos de inmundicia. Por tanto, cada vez que un pecador se da cuenta de su desnudez y clama por la misericordia de Dios, recibe un nuevo vestido, una nueva vestidura. Y en Apocalipsis, el versículo que aparece ahí en el apunte por último, aparece qué es ese vestido. En el capítulo 19 de Apocalipsis aparece versículos 7 y 8. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y según vemos más adelante, en capítulo 21, dice que en la Nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa sucia. Tiene que estar limpio, totalmente limpio. Bueno, entonces, esas tres cosas, esas tres imputaciones. Creyó, fue contado y que la justicia. Punto 5. Cuando Abraham preguntó, ¿cómo podría estar él seguro de que todas estas cosas sucederían? Especialmente la promesa relacionada con la tierra. Dios le ordenó que buscara algunos animales y aves. El doctor Donald Berghaus escribe lo siguiente en relación a esta pregunta en 15:9. Esta es la más extraña de las respuestas jamás dadas a una pregunta y con todo era la única respuesta posible.
La pregunta era, ¿cómo puedo saber que poseeré la tierra prometida? La respuesta es, tráeme una vaquilla. Uno podría pensar que estábamos sintonizando con un programa de radio y de pronto, inexplicablemente, aparece otro diferente. La pregunta se formula en un programa de asesoramiento legal y la respuesta viene de la emisora del Departamento de Agricultura. Pero como pronto veremos, tanto la becerra como la herencia están unidos en la mente de Dios. Abraham se hizo con los animales como se le había encomendado. En nuestra cultura de hoy, cuando dos partes se comprometen a algo, redactan un contrato y ambos lo firman. Pero en el tiempo de Abraham era diferente. En aquellos días, cuando dos partes llegaban a un acuerdo, mataban a algunos animales, los descuartizaban y arreglaban los pedazos en dos líneas. Entonces ambas partes unían sus manos y solemnemente caminaban juntos por el pasillo entre los pedazos de los animales sacrificados. Al hacerlo así, juraban en presencia de la sangre, el sufrimiento y la muerte, cumplir con los términos del compromiso. Este es el primero de los tres clases de pactos legales que aparecen en la Biblia. Acá se mencionan pactos legales. Hay otros pactos que no son este tipo de pacto, ¿no? Estos son pactos legales. El pacto de sangre, que aparece en Génesis 15:10, como ya leímos, Jeremías. El pacto de intercambio de un zapato, que aparece en el caso de Booz con Ruth, en el libro de Ruth, y el pacto de sal en el libro de Números. Son tres pactos legales que tienen carácter legal. Poco antes de que apareciera la presencia física de Dios en la escena, en forma de un horno humeante y una antorcha de fuego, a Abraham le entró un profundo sueño. Mientras él dormía, la presencia de Dios pasó sola a través de las ensangrentadas piezas, indicando de esta manera que las promesas de Jehová en cuanto a la salvación de Abraham y su posesión de Palestina eran incondicionales, sin cláusulas que pudieran invalidarlo por alguna razón. Así, el pacto con Abraham, que fue anunciado en Génesis 12 y confirmado en el capítulo 13, ahora es oficial y legalmente ratificado en este capítulo 15 que estamos leyendo. En Génesis 15, Dios le expresa a Abraham una sextuple profecía. Todas a su tiempo se cumplieron. La primera, que los descendientes de Abraham serían extranjeros en tierra extraña, como hemos leído, que serían siervos en aquella tierra, que su esclavitud duraría como 400 años, que Dios mismo juzgaría más tarde a aquella nación que esclavizaría a Israel, que Abraham sería librado de todo esto, que después de permanecer durante 4 largas generaciones en Egipto, Israel retornaría a Canaán. Mediante estos versículos sabemos que Leví, el bisnieto de Abraham, fue la primera generación. Coat, el hijo de Leví, la segunda. Amram, hijo de Coat y padre de Moisés, constituyó la tercera. Y Moisés, la cuarta generación. En la cuarta generación regresarán aquí. Que Israel saldría de Egipto con gran riqueza. Todo esto se cumplió. Pasaría bastante tiempo antes de que Dios cumpliera todo lo profetizado, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Aquí tenemos otra expresión del importante principio que consideramos por primera vez en Génesis 6:3. Las consecuencias del pecado se acumulan hasta el momento en que Dios no lo tolera más y su ira y juicio caen sobre los pecadores. Así había ocurrido con el diluvio. En este caso, los amorreos, aquellos impíos descendientes de Canaán, que habían morado ya en Palestina durante unos 400 años para el tiempo de Abraham,
pero Dios les permitiría continuar por otros 4 o 5 siglos antes de destruirlos. Esta verdad nos la repite Pablo en Romanos 2. Vamos a leer Romanos 2, 4 y 5, porque este es un mensaje para nosotros, que así como Dios cumplió, como Dios toleró, y luego cumplió inexorablemente lo que había dicho, así también es hoy. La carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Puede ser que los amorreos pensaran, nunca el Señor va a hacer nada con nosotros. Está pasando tanto tiempo. Ya pasó, ya está. Se olvidarían. Pero ahí estaba, acumulándose hasta que cuando llegó el momento, Dios fielmente cumplió lo que dijo. Todo tiene su tiempo. Que aunque la paciencia y el perdón de Dios no tienen límite, sí lo tiene el tiempo de las personas. El tiempo de las personas. En Proverbios 27, Proverbios 27, 1. Qué interesante es este versículo. Proverbios 27, 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. En fin, esto es podríamos decir, un pequeño pantallazo que puede profundizarse mucho más sobre este capítulo precioso de Génesis, capítulo 15. Aquí encontramos este pasaje, estas palabras tan preciosas. En el verso 6, creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Tan grande es eso, es como una dinamita que está contenida en algo así, que de pronto tiene una potencia que estalla y llega lejísimo, ¿no es cierto? Llega hasta nosotros, esa fe de Abraham, el padre de los creyentes. Dice que cuando este hombre que mencioné ya varias veces, Martín Lutero, leyó este capítulo 4 de Romanos, se le hizo la luz, Dios le iluminó. Es que se encuentran tantas cosas acá. Quiero leer brevemente con ustedes, si quieren abrir sus Biblias, en el capítulo 4 de Romanos, porque aquí tenemos estas enseñanzas tan preciosas. Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros,
a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos al Señor Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, hay una cosa, vamos a la carta a los Efesios brevemente, porque es necesario decir algo antes de concluir. Hemos hablado bastante de la fe, y una vez le estaba predicando la palabra a una persona y me dijo lo siguiente, y evidentemente es así, entiendo que es así como usted dice, que es la fe, que la persona debe creer. Ahora, mi problema es que yo no tengo fe. No creo, no puedo creer. ¿Qué les parece? ¿Tiene razón o no? Es la realidad humana. Es una realidad la que dijo esa persona. Es así, yo no entiendo, me resulta claro que hay que creer, pero ¿qué voy a hacer si yo no creo? No tengo fe. Sinceramente no tengo fe. Envidio la fe, admiro la fe que tienen otras personas que dicen creer, pero que yo no creo. No tengo esa fe, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué puede hacer una persona que no tiene fe? La fe es por el oír la palabra de Dios. Escuchar la Biblia, escuchar la palabra. ¿Y qué más? Qué interesante eso, porque llega al fondo. Nosotros hablamos de la fe, sí, la fe crea. Y un enfermo, por ejemplo, o uno que tiene malos pensamientos, le dice, pero no piense más malos pensamientos. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a dominar mis pensamientos como querer atajar el viento? El viento no se ataja. No puedo. Y cuando dice no puedo, ¿tiene razón o no? Qué notable, ¿no? Miren una cosa interesante en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. La carta a los Efesios, el capítulo 2, versículos 8 y 9. Resulta que yo hablo de Abraham, que es el padre de la fe, el padre de todos los creyentes, y está bien, feliz de él, uno diría que tuvo esa fe, pero es que yo no la tengo. Qué desgracia la mía. Yo no soy como Abraham, ni siquiera como su nieto, ni nada, no tengo ni el dedo, le llego al dedo. Pero aquí viene mi auxilio. La carta a los Efesios, el capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino, pues es, ¿qué es? Don de Dios. Es don de Dios. Es regalo de Dios. Y después agrega, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si yo, Abel López, puedo decir, sí, yo soy como Abraham, tengo una fe. Como dice que una vez un borracho dijo, tengo una fe bárbara. ¿No es cierto? Y bueno, puedo ufanarme y decir, tengo fe. Pero después hay un ruidito por ahí y salgo corriendo. Entonces, mi situación real se parece mucho a la del ciego Bartimeo, a la de otros y otros, a la viuda aquella, a la madre esa sirofenicia que vino y el Señor la rechazó y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y darle a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero ¿qué voy a hacer? Hasta los perritos comen las migajas que caen. Esa es mi situación. Así estoy yo. Entonces, ¿qué hizo Bartimeo? Cuando quería una solución, gritó, clamó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese clamor del corazón es el que Dios bendice y le da la fe.
esa fe que no tiene. Bartimeo gritó, clamó, pidió socorro. Muchos así figuran en los evangelios, que le pedían al Señor misericordia. Entonces yo quiero salvarme, pero no tengo nada. Mis obras no sirven, como ya acabamos de ver. Y me dicen que crea, pero no puedo creer. No tengo fe. Entonces me humillo ante el Señor y le digo, Señor, quiero ser tu hijo. No tengo nada, ni siquiera fe tengo. Perdona mis pecados, perdona mi incredulidad, que es el pecado mayor, y dame esa fe. Y acá dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don, de un regalo. Dios quiere darte ese regalo. Ya está. Simplemente aceptarlo. Porque uno de sí mismo no tiene nada, absolutamente nada que ofrecer. Bueno, creyó. Y ahí Dios ve el corazón y ve ese clamor y responde maravillosamente a ese clamor humano. ¿Qué dice el Señor? Aquí yo me siento mal porque no tengo nada. Quiero creer tu palabra, quiero obedecerte, pero no puedo. El apóstol Pablo dijo, yo lo que hago yo no entiendo, porque no hago el bien que quiero, el mal que no quiero, eso me sale. Para eso no se estudia. Entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, no soy un miserable entonces. Gracias doy a Dios por Jesucristo, dijo él. Él sí respondió, él pagó y está. Venid a mí. Y el Señor agregó, ven así como estás. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Entiendes? Esa es nuestra única solución. El finado, mi papá, que ya está con el Señor, solía decirme en guaraní, decirnos en la familia, la ñandebe ñande componea pero igualmente voy. Eso significa lo que a nosotros, lo único que nos ayuda es lo que es gratuito, es lo que es gratis, la gracia de Dios, un favor inmerecido y nada más. Gracias a Dios. Dios bendiga su palabra.